Bienvenidos. En esta ocasión hablaremos de los bonos de productividad. ¿Qué es un bono de productividad? El bono de productividad es una compensación por rendimiento a un colaborador que excede las expectativas respecto a metas identificadas, es decir, alguien que sobrepasa un nivel. ¿Cómo diseñamos un bono de productividad? La base de un bono de productividad debería medir un resultado contra un parámetro, es decir, tiene que haber un criterio para poderlo evaluar, una actividad, un cumplimiento, una eficiencia, una meta. Un indicador es el elemento ideal para medir el desempeño de un colaborador o de un área. El bono de productividad no debe corresponder a la ejecución de una actividad o al cumplimiento de un indicador de suficiencia o eficacia, sino a la utilización de recursos, es decir, la eficiencia. Si nosotros estamos pagando bonos de productividad por ejecutar actividades, vamos a entrar en ciertos riesgos porque las actividades son una obligación. Principales fallas en el diseño. Tenemos que cuidarnos de ciertas fallas en el diseño de un bono de productividad. Existen fallas comunes en las organizaciones referente al diseño de bonos de productividad. Premiar el cumplimiento de una actividad. Pues claro, las actividades son obligaciones, son parte de lo que nos están pagando en un sueldo o salario, realizar una actividad. Lo que se toma como un bono es que lo hagamos considerando recursos, buscando eficiencias, metas. Premiar únicamente la actitud y educación. Existen métodos que utilizan las evaluaciones de desempeño para realizar pagos por bonos de productividad, pero requiere que este diseño de las evaluaciones de desempeño esté muy bien realizado, ya que en muchas ocasiones se basa en actitudes, valores, conductas, educación, servicio, y esas cualidades muchas veces son subjetivas, son parte de una evaluación como tal, pero terminan siendo una forma en la que un jefe o una jerarquía puede directamente elegir quién va a recibir un bono, quién no, porque son evaluaciones muy subjetivas. Premiar logros personales. Estos son los famosos bonos específicos, por ejemplo, terminar la escuela, un colegio, universidades, doctorados, magisterios, etc. Cuando llegamos a tener un grado, un pregrado, un posgrado, generalmente las organizaciones dan ciertos bonos. Estos bonos deberían ser específicos, es decir, hay dos formas de verla y la vamos a ver más adelante. Pueden ser bonos únicos, porque es una recompensa, o pueden aplicarse escalas salariales. Sin embargo, un bono de productividad no es acorde al rendimiento. Premiar con base a montos fijos en dinero. Mucho ojo con esto. Es muy peligroso. Cuando diseñamos bonos con base al dinero, tenemos un problema y es que dependemos de cierta cuota de venta o de cierta cuota de producción mínima. Es decir, si yo establezco, por ejemplo, un bono de $500, $5,000, voy a depender de que las ventas o que el flujo de efectivo o que la situación de la empresa me permita pagar ese bono. Claro, algunos dirán, bueno, esto en ventas no es ningún problema, pero ¿qué pasa cuando el bono es en un área administrativa? Por ejemplo, eficiencia en compras. Y a lo mejor solo hubieron 100 compras en el mes porque hubo una baja venta. Pues la persona que realizó esa actividad la hizo con eficiencia, 99% de eficiencia. Pero ¿qué pasa? Tal vez la empresa no tiene para pagar un bono de $5,000 o de $500 cuando está acostumbrado no a 100 compras, sino a 400, 500 compras. Entonces, mucho ojo con la forma en que definimos el dinero. Es mejor trabajarlo en porcentajes y que los porcentajes terminen realizándose en dinero, ya que los porcentajes nunca se van a ver afectados. Si vendemos una unidad, si vendemos 100 unidades, el porcentaje va a variar en la misma proporción. Modelos de bonos de productividad. Existen diferentes modelos para categorizar bonos de productividad. Por ejemplo, los indicadores personales. Se pueden aplicar directamente cuando las personas tienen un indicador personal evaluado para su puesto, para su persona. Tenemos indicadores de evaluación de desempeño, es decir, que el bono de productividad termina comparándose
contra los resultados de una evaluación de desempeño. Como hablábamos anteriormente, esta evaluación de desempeño debe estar correctamente alineada a metas e indicadores. Podemos pagar bonos de productividad a nivel genérico por área o por proceso. Es decir, estos no van directamente a la persona, sino a un área específica. Por ejemplo, un área de ventas, un área de compras, un área de producción, un área de servicio. Ya que cuando esta área como área logra una meta, pues se aplican los bonos a toda el área. Puede ser por objetivos, cuando los bonos de productividad impactan en toda la organización. Por ejemplo, un objetivo general, un objetivo de gastos o ventas versus costos, o un objetivo general de ahorro, etc. O por estado de resultados. Esto tiende cada día a ser más usual cuando se usan modelos que integran al colaborador dentro de las ganancias de la organización. Es decir, que una pequeña proporción de las ganancias de la utilidad neta termina utilizándose o con un porcentaje para todos los colaboradores. Tipos de bonos de productividad. Los tipos de indicadores que podemos utilizar para bonos de productividad son los siguientes. Indicadores. Esto viene siendo pagos sobre el cumplimiento de metas por área. Se recomienda que idealmente sean porcentuales y se recomienda que estos tengan un límite superior. ¿Por qué un límite superior? Porque pues la empresa muchas veces para ordenarse es preferible que ponga ciertas limitantes en los bonos. ¿Para qué? Para asegurar su flujo efectivo y para asegurar que no sea contraproducente contra el pasivo laboral. Utilizar valores porcentuales. Rentabilidad es otro tipo de indicador de productividad. Esto lo vamos a utilizar cuando se realizan pagos generales sobre la renta neta de la empresa. Es decir, terminamos la evaluación del mes, terminamos definiendo cuál fue la renta o la utilidad neta de la empresa, y esta utilidad, pues claro, hay un porcentaje designado para la organización, para los colaboradores. De igual manera, tiene un límite superior. ¿Por qué? Porque nos aseguramos que no sea un impacto negativo al pasivo. Evaluaciones de desempeño. Como ya los veíamos, estos se pagan cuando se hacen el cumplimiento o logro de metas en la evaluación de desempeño. Y utiliza valores porcentuales sobre los salarios. Como siempre recomendamos, si es dinero es más riesgoso, si es porcentual siempre va a funcionar. Bonos por desarrollo. Estos vienen siendo gastos planificados contra estudios. Se realizan una sola vez o se mantienen a través de escalas salariales que vamos a ver a continuación. ¿Qué son las famosas escalas salariales? Las escalas salariales son un método asociado al bono de productividad que lo va a desligar y nos va a orientar a una nueva ruta. Nos permite que el logro de metas propicie, además de bonos de productividad, aumentos fijos. Esto es recomendable cuando suceden las siguientes variables. Existen escalas salariales con reservas contables. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo tengo un puesto de trabajo en el cual contablemente yo tengo una reserva, es decir, yo tengo designado que el salario máximo es el salario 2, por ejemplo, 6,000 quetzales, pero la persona que aplicó al puesto gana 5,000 quetzales. Esto quiere decir que hay 1,000 quetzales que no se están ejecutando, pero pues aunque no los estoy pagando, contablemente los voy a reservar. ¿Para qué me va a servir esto? Para que cuando el cumplimiento de metas sea muy eficiente, nosotros podamos ofrecer, en vez de un cumplimiento de metas o pagar demasiados bonos, un incremento en la escala salarial. Es decir, que la persona nominalmente pase de ganar 5,000 quetzales, por ejemplo, al tope de la escala, en este caso, que serían 6,000 quetzales. Esto permite que la organización le presente al colaborador la oportunidad de crecimiento, de un crecimiento ordenado, que se sienta conforme, que se sienta valorado y que no afecten los flujos de efectivo de la organización. El logro de un bono de productividad se vuelve una constante en el tiempo. ¿Qué pasa cuando esto sucede? Cuando el bono de productividad empieza a ser muy reiterativo, también podemos trabajar
diferentes formas de reordenar pues toda esa escala salarial. Por ejemplo, aquí tenemos un caso donde hay un cumplimiento para bonos de productividad en 12 meses de 12 meses, es decir, en todo el año. Cuando esto es una constante, por ejemplo en este caso, vamos a asumir que se pagaron 250,000 quetzales solo en bonos de productividad. En esto requiere un análisis financiero y es por eso que las áreas contables tienden cada día pues a dedicarse propiamente a la contabilidad y ciertos elementos se extraen de ahí para formar las verdaderas gerencias financieras para evaluar estrategias. ¿Por qué? Porque por ejemplo con una escalada salarial podemos definir una nueva meta para la bonificación. Es decir, aumentamos la meta, pero ¿qué vamos a hacer? Le vamos a aumentar al empleado, al colaborador, pues su rango o escala salarial. ¿Y esto qué nos va a permitir? Con esa nueva meta para bonificación, pues a lo mejor en el siguiente año tenemos bonos en 4 de 12 meses. Perfecto, pero estamos apuntando más alto y la gente estará contenta porque tuvo un incremento salarial. ¿Y qué hacemos en esas necesidades? Pues claro, al evaluar, vemos que los pagos en la escalada salarial, en subir una escala, y con los bonos nuevos de 4 de 12, terminan pagando 225,000. Es decir, que en estos casos, en esta evaluación financiera, trae más cuenta aumentar el salario y definir nuevas metas de bonificación que pagar los bonos, porque viene siendo una decisión estratégica de la empresa. Finalmente vamos a hablar de la integración. Es clave para el manejo de bonos de productividad tener claridad y sobre todo comunicación interna respecto a que los colaboradores sepan cuáles son los indicadores de la organización, que sepan cuáles son los procesos de evaluación de desempeño, para que conozcan cuál es la base contra la cual les van a medir y les van a dar un bono de productividad. Es muy importante que si hay escalas salariales por puesto, también la gente conozca cuáles son esas escalas salariales, que sepan cómo pueden crecer en la organización. Ya a nivel interno o a nivel administrativo es importante que se tome conciencia y se conozca con claridad las estrategias de reservas contables para las escaladas o escalas salariales. Y finalmente, y más importante, tratar de utilizar salarios emocionales. Los salarios emocionales nos permiten una sana cultura, clima laboral y tienden a ser pues menos costosos. Es eso del salario emocional? Pues es acompañar estos procesos con actividades de salario emocional que son importantes para desligar la idea de que un bono es únicamente dinero. Pueden realizarse actividades como descanso en fechas festivas, cumpleaños, navidades, fechas fuera de ley, por ejemplo, el aniversario de la empresa, mi aniversario laboral, que me permitan a mí sentirme identificado. Festivales, premios internos. Existen organizaciones que generan pues diversos festivales, el Festival de las Ideas Nuevas, por ejemplo, donde evalúan las ideas y las ideas se miden en ahorro y las personas ganan esos premios en efectivo por el ahorro que causó su proyecto, premios por el empleado del mes, por el empleado del área, por el área más relevante, con mayor eficiencia, espacios de descanso, ¿verdad? Recreativos muchas veces, tener actividades recreativas, tener áreas de descanso cortos, áreas de distracción, programas de desarrollo, ya sea educacional, técnico, profesional, facilitar créditos y o financiamientos externos. Muchas veces pues parte del salario emocional es que la empresa le permita a uno crecer, le permita a uno ordenarse y ser también como patrono pues parte de una estrategia de facilitarle créditos, recomendar créditos con instituciones bancarias y o financiamientos externos. Muchas gracias por su participación y colaboración en esta charla.